Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy tenemos un invitado. Vamos a dejar que él mismo se presente, nos va a contarnos su nombre y su relación con las ciencias ambientales o la ingeniería ambiental. Bienvenido. Saludos a todos, mi nombre es Byron Pariasco, actualmente soy egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Facultad de FIGEMPA, Universidad Central del Ecuador. Y bueno, con respecto a lo que sería la ingeniería ambiental, podría decirse que abarca muchos temas, sin embargo, de entre los cuales abarcan estos, mi especialidad sería los sistemas de información geográfica. Y también, claro, por parte mía, también soy muy afín a lo que son programas de ingeniería relacionados con lo que sería el modelamiento en tercera dimensión, AutoCAD, Revit, Civil 3D, entre otros. Cuéntanos un poco de la experiencia de estos temas. No sé si has realizado pasantías o trabajos dentro de estos temas. Bueno, sí, he realizado mis pasantías en lo que sería el Gobierno Autónomo Descentralizado del Chaco, en lo que es el Napo, el Ecuador. Estuve en un periodo de aproximadamente 4 o 5 meses y mi experiencia en ese lugar fue muy acogedora. En este lugar estuve junto con otros compañeros y lo que hicimos fue enfocarnos en un proyecto de gestión de residuos sólidos. Para poder integrarlo a la población, en primer lugar tuvimos que hacer el levantamiento de la información, después aplicar encuestas de puerta en puerta para saber cómo los ciudadanos podrían acoger este proyecto, y posteriormente hicimos la entrega de unos recipientes para que puedan diferenciar la población los distintos residuos sólidos. Y luego de eso, claro, vino el seguimiento del proyecto. Sin embargo, como ya sabes, el cambio de administración, entonces se complica mucho en lo que sería darle seguimiento a este tipo de proyectos. Y bueno, podría decirse que se logró que la población tome conciencia de lo que es el reciclaje, el poder clasificar los residuos a partir de la fuente. Y bueno, esa fue nuestra meta. Y también por parte de la población, esta población se caracteriza por ser muy amena, muy acogedora, todas son muy buenas personas y el proyecto fue acogido de buena manera. Entonces, esa fue nuestra experiencia con respecto a las pasantías. Y algo adicional también, yo realizaba lo que sería la emisión de certificados ambientales, registros, elaboración de planes de manejo y claro, con la posterior aprobación de mi tutor, que en ese tiempo era el ingeniero Efraín Medina. Él es actualmente lo que sería el analista de calidad ambiental del GAD municipal de Chaco. Eso con respecto a las pasantías y mi experiencia ahí. Dentro de lo que me comentaste acerca de la parte burocrática, ¿consideras que esto retrasa mucho nuestros procesos como ingenieros ambientales? Y también, ¿qué opinas respecto a lo que es la legislación? ¿Consideras que muchas de las veces nos relegamos un poco a ser más unos abogados del medio ambiente o ejecutamos nuestras funciones como ingenieros ambientales? Bueno, verás, con respecto a la primera pregunta, entonces, esta parte burocrática con lo que sería las entidades públicas, claro, está bien que se siga un procedimiento adecuado para que se pueda implementar todo tipo de proyectos en beneficio de la población, pero claro, siempre y cuando también haya un aporte, una buena acogida por parte de los mismos ejecutores, los mismos administradores, porque en ciertas ocasiones ellos también, digamos, tiene otras labores, ¿ya? Y dejan de lado sus demás tareas. Esto también contribuye a este retraso de toda el procedimiento. Eso por una parte. Por otra parte también es verdad, cuando las administraciones zonales son pequeñas, se nota el procedimiento, la agilidad que existe desde que tú solicitas un permiso ambiental hasta que ya se está ejecutando el proyecto que tú tenías planificado. Pero claro, como sería en jurisdicciones como las de Quito, entonces ahí sí ya se va a ver un poco más la diferencia de tiempo en este proceso.
Entonces yo consideraría que sí es muy importante tomar en cuenta que pueda realizarse la misma agilidad en una ciudad tan grande como en ciertos lugares, pero siempre y cuando exista el apoyo de parte de los mismos administradores. Por otra parte, con respecto a lo de que somos legisladores de esta parte ambiental, bueno, yo puedo decir que, bueno, tenemos distintas leyes, ¿verdad? Pero también hay que enfocarse en ciertos puntos en donde hay fallas, hay unos huecos, unos vacíos que no nos permite prosperar en esa parte. Por ejemplo, digamos la parte del ruido. Actualmente no existe, digamos, una normativa específica para realizar un estudio de ruido ambiental. Por ejemplo, en escuelas o colegios no tenemos una legislación adecuada para eso. Únicamente estaría presente el anexo 5 del TULMA, que te da, claro, límites permisibles para lo que sería las fuentes fijas y fuentes móviles, y también bueno, tenemos límites permisibles para lo que serían zonas educativas, es verdad, pero no está en sí específicamente un procedimiento adecuado para lo que sería el poder monitorear estos puntos y poder tener un buen estudio, un estudio completo, porque claro, a Quito también le faltaría una parte de lo que digamos es un buen estudio de ruido en zonas donde claramente se necesita realizar este tipo de estudios. Tenemos el centro de Quito, las mismas partes del norte, que son aglomeraciones con alto flujo vehicular, y esto también se puede saber que hay colegios, hay institutos, unidades educativas aledañas a estas zonas, y bueno, sabemos que es de gran influencia para lo que sería la capacidad de concentración de los alumnos, también para lo que es el rendimiento académico. Tanto docentes como estudiantes intervienen en lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sería muy importante tomar en cuenta esta parte de lo que es la normativa en estudios específicos. En cuanto a lo que puede decirse que los ingenieros ambientales hemos sido regados a lo que es la administración de la legislación ambiental, no creo que pueda ser visto de esa parte. Más bien nosotros contribuimos a que se pueda realizar estos procedimientos de la manera más eficaz posible, siempre y cuando también no haya nada por debajo de la mesa. Tú sabes que a veces hablando sí, en general, ¿no? Se ha visto ocasiones de las que se usan unos huecos ambientales, ciertos vacíos en esa parte legislativa, y se realizan beneficios propios y obras que se van por otro lado. Claro. En lugar de beneficiar a la sociedad, la estamos perjudicando y también dañando al mismo ambiente, y eso no es ético por nuestra parte. Y esperaría que los profesionales que están enfocados en estas áreas sepan diferenciar y tomen conciencia en cuanto a este tipo de situaciones. Perfecto, sí, considero que también nuestra profesión, lo que es la ingeniería ambiental, debería ser más enfocada en lo que es la vocación de servicio, porque lo que nosotros hacemos es un cuidado hacia el medio ambiente y por ende a todos quienes la conformamos, como son animales o plantas y propiamente los seres humanos. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu tesis. Bueno, mi tesis está relacionada a lo que sería el estudio de ruido en 2 unidades educativas. Y es por eso que te comentaba esta parte del ruido. Como ya he venido realizando este estudio con una compañera, realizamos este estudio en 2 unidades educativas cercanas a la Universidad Central. Bueno, en la una está cercana a lo que es la parte posterior del seminario mayor. Entonces aquí nosotros vemos que la Avenida América y Gasca tienen un alto flujo vehicular. Entonces, claro, esto se aumenta por la parte de motocicletas, y
Bueno, más desde en motocicletas, ¿verdad? Porque tú sabes, con el tubo de escape aumenta los niveles sonoros. Y todo por mi parte, en lo personal, de toda la jornada que estuvimos realizando nuestras mediciones en esta zona, sí es verdad, sí te deja una especie de malestar. Sí, por lo general yo tendría a acostumbrarme a este tipo de ruidos, pero de tanto estar expuesto durante una semana afuera de las mediciones externas en 2 unidades educativas, o sea, fueron 4 semanas en total de mediciones, me dejó algo de estragos psicológicos. Ahora no soporto el ruido de las motocicletas y me causa malestar y cierto tipo de ansiedad. Sí, es verdad, se debería tomar en cuenta más énfasis en lo que es el control vehicular por parte de los vehículos motorizados, sobre todo en las motocicletas, que se controle la parte de los sistemas de escape, porque son los que más niveles altos de ruido provocan. Eso en lo que fue una parte en una unidad educativa. En la segunda, claro, como estaba cercana a la Universidad Central, entonces tú conoces la unidad educativa que está arriba de la Universidad Central, Juan Montalvo, ¿verdad? Claro. Aquí tiene un amplio rango de terreno. Las aulas están ubicadas estratégicamente, digamos, alejadas del cerramiento y situadas más o menos a la mitad del terreno. Y las aulas, como tuvimos la oportunidad de realizar las mediciones al interior, entonces esta tiene una buena infraestructura para que el ruido exterior no ingrese. A esto también se le suma la parte de la vegetación arbustiva. En la parte de lo que sería cercana a la calle Enrique Riche, esta tiene, claro, alta cobertura de terreno. También tiene vegetación arbustiva, en su mayoría frondosa, tanto afuera, en la parte de la calle Enrique Riche, como en la parte interna de la unidad educativa tienen árboles, vegetación arbustiva. Esto también contribuye para lo que sería la minimización del ruido que ingresa a la unidad educativa. Y por lo general, según un estudio realizado en lo que sería en Colombia, pudieron concluir que la vegetación arbustiva te reduce de 1 hasta 5 decibeles, si mal no recuerdo, en lo que sería la emisión de ruido. Eso por una parte. También lo que sería la aplicación de las encuestas a los estudiantes y docentes. Entonces nosotros, al momento de aplicarlas, claro, pudimos contar con la ayuda de la gran parte de los muchachos, y claro, se observaba que en opinión de ellos no interviene lo que sería el ruido vehicular o las fuentes externas en su capacidad de aprendizaje o en la concentración, en gran parte, o sea, la mayoría, aproximadamente un 70% no va a sentir nada de molestia o siente una ligera molestia. Pero claro, no hay que olvidar que de este 70%, el 30% restante va a sentir una moderada o una ligera y hasta una extrema molestia con respecto al ruido. Y esta sería una parte importante a la que se debe tomar en cuenta, porque ese pequeño número de estudiantes a los que sí les afecta, es lógico que no van a tener un mismo desempeño, tanto escolar como en rendimiento, en lo que sería realizando sus actividades escolares en su hogar. Entonces, por eso es muy importante esta parte de poner énfasis en el control del ruido, sobre todo en las unidades educativas, como ya mencionamos. Entonces, sí sería adecuado considerar reestructurar ciertas aulas, ¿verdad? Que sé yo, acondicionándolas para que no ingrese el ruido externo. Porque también, si te fijas,
algunas unidades educativas particulares que, digamos, tienen 2 jornadas de recreo para que, qué sé yo, para que los pequeños salgan a su recreo, mientras los grandes siguen en clase, y después los grandes salen a su receso y los pequeños están en sus clases. Entonces se entrecruza las actividades de cada uno, y mientras tú estás en clase, los pequeños hacen sus actividades de receso, se van a hacer ruido, y ese ruido va a ingresar a tu zona de estudio, y no vas a poder concentrarte, no vas a tener el mismo rendimiento que cuando tienes un lugar adecuado, aislado del ruido, ¿verdad? Claro, se produciría más o menos un efecto como el que hizo en una investigación Pavlov. Bueno, en esta investigación lo que Pavlov hace es darle de comer a un perro a una cierta hora, y después lo acostumbró a esta hora y a una actitud que iba a recoger un cierto objeto con el que le daba de comer. Entonces el perro ya no llegó un punto en el que el perro ya no veía este objeto, pero no tenía comida, y él empezaba a salivar. Entonces se produciría el mismo efecto en los niños. Al escuchar el ruido saben que se va a acercarse su momento de su receso, y ya van a estar distraídos, ya no van a poner la misma atención en sus clases, que también sería otro efecto de. Y bueno, analizamos todo lo que nos pasa en la parte ambiental y tiene sus consecuencias en muchas cosas más. En salud, por ejemplo, lo que nos contaste que en tu caso estás con ciertos problemas un tanto psicológicos y con ansiedad debido a este ruido. Y bueno, si nos ponemos a pensar un poco también en lo que son nuestros agentes de tránsito o la gente que labora en estas cercanías, seguramente deben tener los mismos problemas de salud. Pero bueno, dentro de lo que me nombraste hay algo que me gustó y que considero que debería también implementarse no solamente en las casas, también en las escuelas y en todos los lugares que se puede, referente a la vegetación arbustiva, que reduce también el ruido. Yo creo que ese también sería un motivo más para que mucha gente se anime a realizar lo que son las paredes verdes y los techos verdes, que como tú sabes, no solamente nos ayudarían en la oxigenación, también en la regulación térmica y en lo que es la disminución del ruido, que como vemos cada vez es mucho más. Y por condiciones laborales también, por ejemplo acá en Quito observamos que cada vez se ha aumentado mucho más el parque automotor, específicamente en lo que son motocicletas, por trabajos como son de aplicaciones de mensajería. Pero bueno, vamos a relajarnos un poco y cuéntame acerca de tus aficiones. Bueno, en cuanto a mis aficiones, como ya te comentaba, me encanta mucho lo que serían los sistemas de información geográficos, la parte cartográfica. Es una de mis favoritas. Entonces siempre que me solicitan ayuda para lo que sería la elaboración de mapas, cartografías, cualquier tipo de cosas relativas a ello, lo han dado con mucho gusto, y claro, el tiempo de realización es muy corto. También, bueno, en estos últimos años he estado experimentando con lo que sería el reciclaje, pero en cuanto a lo que sería esculpir figuras. Utilizo cualquier figura reciclable, qué sé yo, material reciclable, por ejemplo botellas, cartón, ahí le voy dando su forma, y como ya debieron haber visto en distintas redes sociales, ¿no?, que se puede realizar figuras. Y a mí me encanta mucho lo que sería la literatura de J.R.R. Tolkien. Entonces a mí me encanta hacer lo que serían los dragones, la parte de, digamos, los Balrogs, toda esta mitología, ¿verdad? Entonces utilizo ese material reciclable para hacer algunas figuras. Y bueno, últimamente también me ha apasionado mucho y me ha llamado mucho la atención de lo que sería en realizar pinturas. Entonces en estos 2 últimos años he estado realizando pinturas, claro, de momento en acrílico sobre lienzo,
Más que todo, uno que otro amigo sí me ha solicitado un trabajo, entonces he estado dispuesto a la realización de los mismos. Eso por parte de mis aficiones. Me parece genial el vínculo que estás haciendo entre la parte ambiental, que es el reciclaje, con el arte, porque bueno, como sabemos, el arte es lo que llena el alma de las personas y es lo que nos motiva a realizar ciertas actividades ya desde algo más pasional, desde algo más desde el corazón. Y me agrada mucho que lo estás metiéndole también junto con cabeza, que es la parte de la ingeniería, que es el reciclaje y que tiene un fin detrás de... bueno, yo he visto algunas de tus esculturas y pinturas y son buenísimas. No sé si quieres darnos tu dirección. Bueno, yo en la edición voy a colocar tu bueno, si deseas, ¿no? Tu página de Facebook o de Instagram, en donde estés compartiendo cada una de tus esculturas. Y si es que alguien que está viendo esto y le gustaría interesarse en adquirir o en saber cómo lo haces, te pueda contactar. Sí, bueno, entonces para cualquier trabajo, solicitud que quieran hacer, ya sea de tipo relacionado a los sistemas de información geográficos, cartografía, pueden escribirme a mi WhatsApp, es 099 15 59 52 5. También en lo que sería mi perfil de Instagram estoy compartiendo uno que otro trabajos de pintura, fotografía que realizo, es Byron 1716. Esas serían mis redes sociales. Si quieren enviar una solicitud, un mensaje al Facebook, estoy como Byron Paliasco. Qué chévere, me parece genial lo que estás realizando. Y bueno, cuéntanos en respecto a la pintura. No sé, ¿tú cómo le podrías enfocarle la parte de pintura o de lienzos a nuestra parte ambiental? Y bueno, en esa parte yo podría decir que puede ser más temática. Digamos, por ejemplo, tú puedes realizar según tu preferencia. A mí me encanta mucho lo que es la parte paisajística, entonces realizo obras de lo que sea relacionada a esto, bosques, montañas, el centro histórico donde se ve la parte posterior de la Virgen del Panecillo, que a mí, claro, sí es verdad, me encanta mucho ver la parte vegetativa de este gran monumento, ¿verdad? Y también bueno, yo podría decir que experimenten en lo que sería esta parte artística. En verdad ayuda mucho a la relajación, pruebas con nuevas experiencias, y en verdad sí no sabía que podía realizar este tipo de manualidades, ¿verdad? Claro, sí es verdad, siempre he sido un poco afín a lo que es la parte de dibujo, no, de esa parte no me he quejado, sí, siempre me ha gustado, pero un día quise experimentar, dije, ¿qué tal será realizar este lienzo? Me puse a pintar y bueno, la primera obra que realicé es de un paisaje, una chica con un gato en medio del bosque tomándose un café, ¿verdad? Claro, esta parte, o sea, tú observas, te despeja la mente y más que todo te das cuenta que si tú aplicas cierta cantidad de material, ¿verdad? Cierta cantidad de pintura, sabes cómo utilizarla, hasta te das cuenta que puedes ahorrar, no utilizas muchos recursos, y en eso, claro, también viene en la parte de, digamos, tu afinidad por la parte ambiental, porque estás ahorrando recursos, estás ahorrando pintura, sobre todo si es de origen vegetal, ¿verdad? Y bueno, en esta parte yo podría decirte que al aplicar distintas técnicas que he venido aprendiendo todo este tiempo, en la pintura que compré hace 2 años que inicié esto, todavía la tengo.
sigo pintando con lo mismo. La verdad, la única parte que he vuelto a adquirir, digamos, es un tubito de pintura blanca y ya. Es lo único que he llegado a adquirir porque es lo que más he utilizado para la mezcla de colores. Entonces, es verdad, si tú te das cuenta que puedes realizar tus actividades con mesura, con poniéndote límites a ti mismo, puedes ahorrar en tu propio beneficio, en beneficio de tu bolsillo, también en beneficio del propio ambiente, porque ya sabemos de dónde provienen estos materiales que utilizamos. Claro, bueno, en tu experiencia, no sé si tal vez has encontrado pinturas que reflejen, que digan, qué sé yo, que tienen un sello verde o que son amigables con el ambiente o que provienen de productos orgánicos. No sé si tú aquí en Ecuador has encontrado eso o consideras que nos falta desarrollar mucho en cuanto a industria en este aspecto. Bueno, más que todo, digamos, no le he puesto énfasis en esa parte, si es verdad, y sí voy a reconsiderarlo, el poder buscar pinturas que tengan este tipo de etiqueta, porque también, como te he dicho, si aplicas esta parte ahorrativa en lo que es una pintura de tipo que viene por procesos industriales, no se diga cómo vas a aplicar este gran ahorro en una que es de tipo vegetal, que sea amigable con el ambiente. Entonces, sí, ahora que me lo mencionas, voy a buscar este tipo de materiales, y claro, también sería una buena parte para probar si qué gran calidad tiene este tipo de material. Claro, por supuesto, y si en el caso de que no se encuentra, no se halla, entonces, bueno, creo que habría un proyecto que se podría desarrollarse en cuanto a Ecuador, ¿no? Que es lo que no sabemos, ¿no? Se podría realizar alguna industria que vaya dentro de esto, encaminado con la ingeniería, que va más allá de simplemente quejarnos de por qué no hay esto o por qué no hay aquello. Bueno, hace un tiempo me conocí, pero creo que ya va algún tiempo, esta chica Greta, que me parece que es una persona completamente inmadura, que simplemente grita y culpa a todo mundo acerca de lo que pasa en el ambiente, pero nuestro trabajo como ingenieros ambientales y como personas ligadas al ambiente es no simplemente quejarnos, sino también echar manos y decir, bueno, vamos a realizar esto porque no hay, y ponernos manos a la obra, que es lo que como se debería realizar un trabajo de ingeniería, como en el caso de hay un chico que se llama Boyan. Si puedo les pondré acá un apartado, que es un chico que está realizando lo que es la limpieza oceánica, y tiene la misma edad que esta chica Greta. Él también vio estos problemas y se puso manos a la obra, y es triste ver que le prestan mucho más atención a esta chica Greta que no hace absolutamente nada en cuanto a un chico que está haciendo algo, que es Boyan, y casi nadie se entera de él. Entonces yo creo que esto también debería ser un jalón de orejas en cuanto a cómo somos como sociedad, y el no poner mucho énfasis a tiktokers o youtubers que suben contenido basura en cuanto a alguien que sí está haciendo algo por nuestra sociedad. Bueno, eso creo que sería un poco también un tema más de reflexión acerca de nuestras actitudes, ¿no? Bueno, Byron, cuéntanos, para ti, ¿qué consideras que es la ingeniería ambiental? Bueno, lo que yo considero que es la ingeniería ambiental, que, bueno, muy aparte de que sea una rama de todas estas ingenierías, que es una gran herramienta, una manera de poder sacar tu yo interno, ese yo que te dice que existen problemas que están ahí y que tú tienes que ingeniártelas para resolverlos. Si no existe una solución, puede ser el primero en dar un aporte, o por lo menos una base para que se pueda solucionar grandes problemas que aquejan al ambiente, que aquejan a la sociedad y que nos afecta a todos. Esta parte de la ingeniería
como todos sabemos, tiene distintas ramas enfocadas a todos los recursos que existen, a minería, agua, calidad de aire, ruido, naturaleza, ecosistema, absolutamente en todo. Entonces simplemente está en nosotros de encontrar nuestra área, sabernos de enfocar en ella, dar nuestro aporte, nuestro granito de arena para poder mejorar como sociedad. Como tú mencionabas, si es verdad, como sociedad nos hemos puesto a ver contenido basura, a olvidarnos de que existen problemas, de que también nos afectan. Y es verdad también, sí, es muy triste ver como gran parte de la sociedad prefiere ver a una chica que simplemente se queja por todo, que creo que incluso ya tiene su propia marca de ropa, ¿no? Algo así. Me parece que sí, no estoy seguro, pero todo fue algo mediático para ganar adeptos y crecer una industria personal. Claro. Y no está haciendo nada para el ambiente. Exacto. Entonces fíjate tú esta comparación de un chico que se pone a limpiar océanos o otras comunidades, también grupos que he visto que se ponen a limpiar también cunetas, ríos, y te muestran el antes y el después, y en verdad es un gran cambio. Entonces desde aquí viene nuestro aporte, porque no simplemente es de enfocarse de voy, limpio una zona y ya, no, también se lo realiza, digamos, de la manera más cuidadosa. Tú sabes que no vas a mezclar todas unos escombros con productos que se puedan, residuos que se puedan volver a reutilizar. Puedes separarlos y al momento de ya haber limpiado tu zona, ponerlos en distintos contenedores, es verdad. Y también la parte de la ingeniería ambiental te induce a aportar nuevas ideas que en verdad le hace falta a lo que sería el manejo de digamos, las administraciones, como por ejemplo la parte de la recogida de los residuos sólidos. En las grandes ciudades a todo el mundo le falta saber de lo que es la clasificación a partir de la fuente, ¿verdad? Entonces aquí también viene la parte de la ingeniería ambiental. No es únicamente de sacar un programa publicitario o algo, no, es también saber recolectar información de la población, saber cuál sería el método que ellos les gustaría aplicar, qué sé yo, saber recoger el aporte de la misma población. Ahí también estás aplicando tus herramientas de ingeniería, lo que sería la vinculación con la sociedad, saber conectar con los actores sociales para que ellos también permitan difundir estos mensajes, y así se va mejorando de a poco, y esperemos que en un tiempo se mejore a gran paso esta parte donde existen falencias, tanto en la parte de recogida de los desechos. Se ve en todo lado que a la gente no le interesa absolutamente nada separar los residuos. No te toma mucho tiempo ponerlos, más que sea en un solo recipiente, en una sola funda, aunque sea todo lo reciclable. Ya si digamos te cuesta mucho separar el papel de los plásticos y del vidrio, simplemente puedes entonces poner todo este material reciclable limpio y que otra persona sepa aprovecharlo en un solo lugar, del orgánico, porque también tú sabes, dejas lo orgánico con fundas, papeles y todo esto, y lo dejas en cualquier lado. Entonces te llegan los perros, te abren la zona, también te va a causar un malestar, ¿verdad? A nivel social, hasta las moscas, a todo ese tipo de malestar, ¿verdad? Claro, yo creo que hemos llegado a una
conclusión en la que la ingeniería ambiental debería enfocarse un poco más en lo que es prevención, ¿no? Prevención para no tener que después tener que remediar o compensar, que creo que eso debería ser las últimas instancias de nuestro trabajo. Bueno, vamos a relajarnos un poco más, pero cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta conversación? Porque más que ser una entrevista es una conversación acerca de temas ambientales. Abordamos un poco también acerca de tus aficiones personales. Cuéntanos qué te ha parecido. Pues en verdad te felicito, Boris, es una gran experiencia y espero que continúes con este tipo de actividades, que tengas más invitados, que puedas realizar más proyectos similares, ¿verdad? Que también este mensaje llegue a más seguidores, a la población en general, y que también muchos puedan cambiar su forma de ver, de que la ingeniería ambiental no simplemente estaría enfocada a la parte legislativa, que también puedes realizar varios aportes a distintas ramas en distintas situaciones, ¿verdad? Y en verdad, de mi parte, espero que no sea la primera vez, no sea la última vez que yo esté aquí. En algún otro momento espero volver a estar aquí contigo, compartir más anécdotas, ¿verdad? Y posiblemente también que lleguen más invitados. Por supuesto, muchas gracias, Byron. De hecho, en algún momento, en algún tiempito volveremos a invitarte para ver cómo vas en tus proyectos personales, en cómo vas en tus proyectos dentro de la ingeniería y conocer un poco más de esos dos lados, porque bueno, este proyecto va enfocado no solamente en la parte rígida o cuadrada del ingeniero, sino también queremos saber un poco más acerca de tus aficiones y de cómo lo vinculas dentro de la carrera, porque no hay que olvidar que aparte de ser profesionales también somos personas y siempre podemos vincular esas dos cosas, y mucho más en la ingeniería ambiental que se encarga de nuestras actividades humanas. Y bueno, como tú mencionaste, la toma de conciencia también, que este mensaje no simplemente se quede ahí y que llegue a los oídos que lo necesiten y que quieran echar manos a obra para realizar un cambio dentro de nuestra sociedad y de todo lo que podemos realizar. Bueno, Byron, vamos a hacerte unas pequeñas preguntas. Vas a tratar de responder en una sola palabra, ¿ya? Okay. Justo dentro de todo lo que salió de esta entrevista, he escogido mentalmente algunas palabras y vamos a ver como lo primero se te venga a la mente, ¿ya? Al escuchar estas palabras. Ingeniería. Recursos. Vida. Ambiente. Legislación. Procesos. Burocracia. Retraso. Sistemas de información geográfica. Cartografías. Listo, creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Byron, por acompañarnos acá en esta conversatorio. Y bueno, Byron, creo que quieres enviar saludos, no sé, tienes un espacio para enviar todos los saludos que quieras o algún mensaje final que quieras dar. Bueno, sí, en primer lugar, hoy 23 de marzo es el cumpleaños de mi madre, un saludo enorme para ella, por todo el apoyo que me ha brindado, muchas gracias por todos estos años y su gran apoyo durante mi carrera como estudiante. Y también un gran saludo a todos mis conocidos, mis amigos, para mi compañera de tesis Dayana, para tu hermana también, y claro, también para por el cumpleaños de su madre, el mismo cumpleaños que de la mía. Así que un gran saludo, señora, y bueno, eso. Listo. Entonces, bueno, ahí creo que también hay algún vínculo por ahí medio romántico por ahí. Por supuesto que no, ninguno de momento, así que estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Bueno, no, cualquier carpeta. Cualquier tipo de sugerencia tampoco, no. Nos quedamos acá disfrutando un poco del
del agüita de vieja, como le decimos en Ecuador, o un té de hierba luisa. No sé si lo conozcan en sus países. Listo, muchísimas gracias, Byron. Gracias a ti, Boris. A ti. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste la ingeniería ambiental o les interese estos temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.